Words to which I should like to call your attention this evening are to be found in the second book of Kings, chapter 5, and looking particularly at the first verse. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master, and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. Naam, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Segunda de Reyes Now here 5:1. is the first Este es verse el of this primer chapter, versículo de un which capítulo que nos relata la God's extraordinaria this historia de Naam, extraordinary story capitán del of this ejército del man rey de there Siria. Llamo tu captain of atención the sobre host esto porque of nos the king proporciona of una Syria. asombrosa ilustración de un I'm principio que calling se your attention enseña to por it this toda la evening and Escritura dwelling y on que es the vital en relación con la totalidad de la salvación cristiana. El mensaje de este libro es un solo, dos testamentos, un libro, un mensaje. Y realmente el propósito de la Biblia es tratar una sola cosa, y esta única cosa es el hombre en su relación con Dios. La Biblia es el libro más práctico del mundo. Hay personas necias que afirman ser tan prácticas que no tienen tiempo para leer la Biblia o escuchar sermones de la Biblia. Queremos progresar en la vida, dicen. Bien, la Biblia ciertamente nos capacita para progresar en la vida. No es un libro teórico en absoluto, es un libro que viene exactamente a donde nos encontramos para decirnos la causa de nuestros problemas y para hablarnos acerca de la única forma en que podemos ser liberados de esos problemas. Lo hace en el Antiguo Testamento tal como lo hace en el Nuevo. Solo hay una diferencia verdadera entre ambos testamentos y es la forma en que se presenta el mensaje. En el Antiguo Testamento tenemos los tipos, las profecías que miran al futuro, las sombras indicativas de la materia. En el Nuevo Testamento la vemos en su plenitud, pero el mismo principio opera tanto en el Antiguo como en el Nuevo. El apóstol Pablo nos está diciendo siempre en sus epístolas que solo hay un camino para la salvación y es por la sola fe. Abraham se salvó por la fe, tanto como el apóstol Pablo. Tomemos el gran capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Nos cuenta cómo todos estos hombres se salvaron por la fe. Solo hay una forma de conocer a Dios, de ser salvado y liberado de este mundo maligno y del diablo, y es la fe. Lo tenemos, pues, por todo el Antiguo Testamento, en grandes personajes como Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y los profetas. La misma salvación en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Algo sumamente interesante es que encontramos que las personas tropiezan con este mensaje exactamente de la misma forma en el Antiguo que en el Nuevo. Y Nahum ilustra muy bien este hecho. Al considerar, pues, a este hombre, estaremos viendo de la forma pictórica y dramática habitual en el Antiguo Testamento los mismísimos principios que se enseñan más claramente en el Nuevo Testamento. Lo estoy haciendo deliberadamente porque a todos nos sirve de ayuda un ejemplo. Nos hemos concentrado durante varios domingos en la doctrina, en la enseñanza, en los principios. Quizá a algunos de nosotros nos sea de ayuda ver todo esto en un caso y ejemplo concreto. La bondad de Dios y su preocupación por ayudarnos son tales que no se limita únicamente a darnos la enseñanza. Nos da estas ilustraciones e historias. Es bueno, pues, que consideremos esta importante cuestión en los términos de la imagen y el retrato de este hombre, Naam el sirio. Lo primero que deducimos de este pasaje es que el pecado estropea la vida. Escuchémoslo. Naam, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Esa es la cita. Un hombre al que el rey, al que ha honrado porque es un hombre destacable, un hombre con capacidades y habilidades naturales, responsable de grandes proezas y con gran éxito en sus campañas, de modo que era varón grande delante de su señor. Tal como leemos de él,
parece estar ascendido paso a paso y bordeando la perfección. Luego llega la pequeña palabra pero leproso. Solo en esa frase tenemos en la realidad todo lo que nos dice la Biblia acerca del pecado, porque se transmite a la perfección con esta imagen de la lepra. La lepra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo siempre tipifica el pecado, es un ejemplo del pecado. Ahora bien, todos somos conscientes de esto, de que hay algo que estropea la vida. En la actualidad hay muchas cosas buenas en la vida y sin embargo es muy cierto decir que ninguno de nosotros se encontraría en este edificio en este momento de no ser por el hecho de que sabemos que hay algo que está estropeando la vida. Lo sabemos en cuanto a la vida en general y lo sabemos por nuestras vidas y experiencias individuales. Qué fácil me resultaría enumerar las excelencias de este siglo XX, todos los progresos del conocimiento, particularmente el conocimiento científico, los fenomenales avances en el terreno de la medicina y la curación de enfermedades, los avances que se han producido en vivienda, educación y cultura. Todo el mundo está en mejor posición hoy en día y nunca había estado tan bien, pero nadie dice que todo va bien. Este pero fatal parece abrirse paso. Siempre así ha sido y ha estado ahí en todo el siglo XX. Si nos remontamos a los años 30, aquellos de nosotros lo suficientemente mayores para hacerlo, recordaremos la tendencia que había entonces a decir que todo iría bien si no fuera por Hitler. Siempre es así. Todo sería perfecto, pero el pero está siempre ahí. En la actualidad, pues, el mundo es como Naam de Siria. Podemos decir que esto y lo otro es cierto de él. El mundo nunca ha sido tan maravilloso, nunca hemos tenido tanto entretenimiento. Todo el mundo está mejorando, las circunstancias, las condiciones, todo es mejor. ¿Es perfecto entonces? No, no lo es. Hay un pero, hay algo erróneo, algo que, como esta lepra, parece estropearlo todo. La inseguridad con respecto al futuro. ¿Durará toda esta prosperidad? ¿Qué va a hacer el mundo? ¿Nos estamos preparando para otra guerra o no? Justo cuando pensamos que todo parece casi perfecto, aparece este pero y no podemos liberarnos de él. Ahí está si lo consideramos en general. En un sentido particular hallaremos exactamente lo mismo. Desde que entró el pecado, la vida del hombre, según la Biblia, nunca ha sido completa. Jamás ha sido plena. El hombre, tal como Dios lo creó al principio, estaba entero. Su vida era plena. En el huerto de Edén no faltaba nada. El hombre fue creado perfecto en correspondencia con Dios, con una vida para disfrutar de todas las cosas. No faltaba nada en absoluto. No había decepción, no había infelicidad, no había nada mal. Dios lo miró todo y vio que era bueno. Lo característico, pues, de la vida era su plenitud, su perfección. Era sin mácula, sin nada que objetar. Y luego entró esa cosa fatal llamada pecado. El pecado le arrebató a la vida su plenitud, su integridad y perfección. Se puede describir, pues, la vida de cada uno de nosotros de esta forma. Somos esto, aquello y lo de más allá. Pero el pecado ha estropeado y destrozado la vida. No importa lo exitoso que sea un hombre en este mundo, no existe tal cosa como una felicidad completa y absoluta. No existe tal cosa como una paz completa y total. No hay nada que me resulte más instructivo al leer las biografías y autobiografías de los grandes hombres del mundo que encontrar lo que se define aquí con la palabra pero. Vemos a un hombre capaz y ambicioso, se dice a sí mismo y su familia. Si consigo llegar allí, todo irá bien. Llega allí, pero no todo va bien. Siempre hay algo que lo desvirtúa. No estoy siendo pesimista, estoy siendo realista. Simplemente te estoy diciendo lo que se puede encontrar descrito en estas biografías. Lo veremos en las novelas, si el autor es un verdadero novelista y no busca simplemente ser popular. En otras palabras, es lo que un filósofo denominó en una ocasión como el sentido trágico de la vida. Siempre hay una mosca en la sopa, siempre hay algo que desvirtúa la perfección de lo que pensamos tener. Hemos alcanzado una gran posición, sí, pero somos conscientes de que las personas tienen celos y envidia de nosotros. Sabemos que nos están observando a la espera de que cometamos un error, quizá de que caigamos por completo a fin de que ellos lleguen ahí.
No se sentirían decepcionados o infelices si enfermáramos, si tuviéramos que retirarnos. Sabemos todo eso y lo estropea todo. El poeta lo ha expresado por nosotros. Incómoda descansa la cabeza que porta la corona. Descansa con incomodidad porque sabe que hay otro hombre que desearía tener esa corona y que lleva una daga en algún lugar. Ha llegado ahí, tiene la corona, ha llegado a la cima. Sin embargo, está este pero que entra en juego. Siempre hay algo malo. La Biblia está llena de esto. En el libro de Esther está Amán, que era el gran favorito del rey Asuero. Amán estaba en una posición elevada, lo tenía todo y pensaba que era tan grande que nadie podía perjudicarle, por lo que hizo saber que, cuando quiera que pasara por las calles, todo el mundo debía inclinarse ante él. Todo el mundo se inclinaba a excepción de un hombre, Mardoqueo, y la negativa de éste lo estropeaba todo para Amán. Regresó y se quejó a su mujer. Se sentía triste e infeliz. Este hombre que había sido honrado por el rey, puesto en una posición elevada, que podía promulgar un edicto y hacer que se cumpliera prácticamente con el poder de un rey, con todo el mundo inclinándose ante él. Sí, pero había un hombre que no estaba dispuesto y lo estropeaba todo. Cuando su mujer le dice, ¿qué tienes? Él contesta, es este hombre, Mardoqueo, que no quiere inclinarse ante mí. ¡Qué parábola! ¡Qué ilustración de la vida! Naamán era varón grande ante su señor y honorable, porque por medio de él el señor había liberado Siria. También era un hombre de gran valor, pero era leproso y eso lo estropeaba todo. En ocasiones el problema son los demás, otras veces es el propio hombre, su propio carácter, su constitución. Leamos la historia de personas que destacan en sus profesiones, no importa cuáles sean. Investiguemos luego su vida puertas adentro y descubriremos que son víctimas de su propio carácter. Vemos a grandes actores y decimos, ¡qué maravilloso! Si supiéramos por lo que pasaron antes de salir adelante, o aun cuando lo están haciendo, y lo que sucede después, casi no daríamos crédito. Problemas políticos, nervios, estrés, etcétera. Su éxito parece interminable y casi perfecto, pero si llegamos a conocer verdaderamente a la persona, descubriremos su lepra, su herida abierta. O en ocasiones puede tratarse de algún problema en la familia. Cuán a menudo oímos en esa esfera, si tan solo, siempre hay algo, algo que lo estropea todo. Este es el gran problema de la vida. Esta es la verdadera explicación de tantos divorcios. Un hombre dice, he hecho esto y lo otro, pero soy desgraciado. He cometido un error, mi mujer no parece entenderlo. No puede seguir conmigo. Si tan solo esta lepra fatal que aparece siempre y estropea la vida. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21. No importa lo maravilloso que sea, lo lejos que pueda llegar, el pecado aparece como la lepra y destruye todo el cuadro. Pero el pecado no desvirtúa meramente la felicidad, nos hace verdaderamente infelices. Si sigues la vida del pecado, el camino del mundo, conocerás la infelicidad y la aflicción. No podemos evitarlo. Los remordimientos aparecen forzosamente. Te dañarás a ti mismo y a los demás. El pecado ocasiona verdadera infelicidad. El problema de Naam no era solo que su estado desvirtuara todo lo que tenía, le hacía desgraciado. Dondequiera que hay pecado, hay dolor y amargura. La callada y triste música de la humanidad, el patetismo de la vida, el sentido trágico de la vida. ¿A qué se debe? La Biblia dice que se debe al pecado, que la vida nunca tuvo el propósito de ser así, pero el pecado siempre causa problemas. Entonces, considerémoslo luego de la siguiente forma. Veamos la fealdad y el carácter ofensivo del pecado. La lepra, algo terrible, repulsible, horrendo. Y eso es lo que padecía aquel hombre. El pecado es feo, el pecado es repugnante. Veámoslo tal como es. No leamos los periódicos simplemente. Consideremos las cosas que se describen, la falta de honradez, la ostentación, la impostura, las argucias, el sigilo, todas las cosas a las que nos rebaja el pecado. Pensemos en todas las cosas que pisotea el pecado. ¿Hay algo que sea tan feo, ofensivo y repugnante como el pecado? Hablamos y nos lamentamos de nuestros problemas modernos,
Pero la pregunta es, ¿a qué se deben? Y esta es la respuesta a esta lepra del pecado. Más aún, el pecado, como la lepra, no respeta a las personas. Naamán era varón grande ante su señor, un hombre de gran valor, un hombre de gran éxito, pero era leproso. No importa quiénes seamos ni qué seamos, el pecado es el problema universal. Leamos las biografías de reyes y reinas, de capitanes y primeros ministros. Leamos los testimonios de hombres en la mejor situación posible en todos los aspectos de la vida. Lo encontraremos siempre. Todos estamos sujetos a él y todos lo sufrimos. Esto nos reduce a un denominador común. No hay éxito o fracaso cuando se trata del pecado. Todos somos fracasados. Todos tenemos esta terrible lepra del alma. Ese es el primer aspecto que señalo. La Biblia nos dice que lo que verdaderamente convierte la vida en lo que es, destruyéndola, arruinándola y afeándola, es esta terrible cosa que denominamos pecado. Consideremos el segundo aspecto que se nos muestra claramente aquí. El hombre en la mejor situación posible y en su máxima expresión no puede afrontar este problema. Esa es la esencia de la historia de Naamán. Todo se estropea porque sufre esta lepra. Obviamente había ido a su médico y a todos los médicos y todos habían hecho todo lo posible, pero Naamán sigue padeciendo y la enfermedad empeora progresivamente. No se puede hacer nada. Se nos dice muy explícitamente que aún los reyes estaban confundidos. Aquí tenemos a su propio señor, el rey de Siria. Habría hecho cualquier cosa por sanar a su favorito, Naamán, pero no había podido hacer nada. Entonces oye hablar de alguien en Israel que puede sanar y dice, muy bien, escribiré una carta a mi hermano, el rey de Israel, y le enviaré a Naamán. Así pues, Naamán parte y de pronto se encuentra ante el rey con una carta del rey de Siria pidiéndole que le cure. Escuchemos la respuesta. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. No podía sanarle como el rey de Siria. Ambos eran absolutamente impotentes. Todos sus magos, todos sus médicos, todos sus grandes hombres y ellos mismos nada pueden hacer al respecto. Podemos verlo. Es el paradigma de toda la historia de la civilización. Esa es la situación de la raza humana durante todos los siglos y en toda la historia conocida. ¿Qué quieres decir? Pregunta alguno. Lo que quiero decir es lo siguiente, que desde los albores de la historia el hombre ha sido consciente de este problema en su vida, en particular y en general, y ha estado intentando tratarlo. Esa es la historia de todo el pensamiento, de la investigación y la profundización de los misterios. El hombre intentando encontrar una cura, intentando desembarazarse de esto. Es la historia de la civilización, pero nunca ha sido tan cierto como en la actualidad. Veo al mundo hoy en la situación exacta que aquí se retrata. Aquí está Naamán, el leproso, es decir, todos nosotros, la sociedad, cada uno de nosotros por naturaleza, y el mundo intenta librarse de la lepra, pero es completamente incapaz de hacerlo. ¿Cómo ha tratado de librarse de ella el mundo? Remontémonos a las sociedades más primitivas que podamos encontrar en la historia y veremos que tenían leyes tribales. ¿Qué sentido tiene una ley tribal? Bien, es su torpe intento de afrontar el problema, su esfuerzo por introducir alguna clase de orden en el caos y la confusión, leyes tribales para curar la lepra. Ascendamos luego un poco en la escala y llegaremos a los reyes, emperadores, gobiernos, elegidos democráticamente o no, eso es lo de menos. Toda la idea del gobierno sigue siendo la misma. Es un intento de afrontar este problema, de resolverlo, de quitárselo de encima y liberar al hombre de su fatal lepra. Considerémoslo en este términos de leyes parlamentarias que intentan introducir orden en la vida. Intentan librarse de una forma u otra de este caos, de aliviar y liberar al hombre, de mejorar su suerte. Hasta el final de esta última guerra se nos decía que la verdadera causa, la causa más drástica de los males de la humanidad,
era la pobreza y que podíamos librarnos de la pobreza por medio de nuevos acuerdos y promulgaciones, si tan solo entonces el hombre podía ser liberado del pecado. Pero nos hemos librado de la pobreza y, sin embargo, ¿cuál es nuestro principal problema hoy en día? Los sociólogos comienzan a decirnos ahora que el principal problema en la actualidad es que las personas tienen demasiado dinero y que por ello se está produciendo este incremento del pecado, el vicio y el crimen. El problema en la actualidad, dicen, es el problema de nuestra sociedad de la abundancia, exactamente lo contrario de lo que enseñaban antes. Anteriormente solían decir también que el problema era que los hombres tenían que trabajar tanto que quedaban exhaustos y no tenían tiempo para pensar o leer. Si tan solo pudiéramos darles más ocio, más tiempo para pensar y leer, entonces podrían elevar su nivel y ya no serían víctimas del mal. Pero ahora se nos dice que el gran problema al que nos enfrentamos es el problema del ocio. Las personas tienen demasiado tiempo en sus manos y debido a que no saben qué hacer, hacen cosas que no deberían. El problema del ocio. La causa de nuestras dificultades es siempre esto o aquello. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se comportan así las personas? ¿Por qué pasamos por estas guerras? ¿A qué se debe esta infelicidad? ¿Por qué tenemos esta criminalidad en aumento y todo lo demás? Estas son preguntas que los hombres han estado intentando responder todos los siglos. El verdadero propósito de la filosofía es entender al hombre, intentar entender la vida. Y hemos tenido grandes filósofos durante muchos siglos, pero el problema sigue ahí. Los filósofos no pueden descubrirlo. Ellos mismos sufren la lepra. Nos dicen lo que se debe hacer, pero ellos mismos son incapaces de hacerlo. Aun si hacemos lo que nos dicen, el problema sigue estando ahí. Actualmente, el mundo está lleno de organizaciones concebidas y creadas para resolver el problema. Jamás hemos tenido tantas. El mundo nunca ha estado tan ocupado en tratarse a sí mismo como en estos momentos. Sabemos de distintas organizaciones, consejos de ayuda matrimonial, psicología en las escuelas, en el hogar, en las cárceles, etcétera. Pero el problema no solo está ahí, cada vez se va haciendo más patente. Esto no es sino la vieja imagen de Naamán, el leproso, a quien nadie podía curar. El mundo en que tú y yo vivimos se encuentra desesperadamente enfermo en estos momentos. La lepra está ahí, nos mira a los ojos. Consideremos las leyes del Parlamento durante el último siglo. El hombre no ha promulgado jamás una legislación tan buena como en los últimos 100 años. Y no estoy aquí para criticarla. Eso no forma parte del propósito de la predicación. Estoy aquí para decir que toda esta legislación noble y beneficiosa deja el problema esencial. La lepra permanece. El hombre sigue estando enfermo, sigue sintiéndose desgraciado e infeliz, sigue fracasando. El hombre no lo entiende, está perplejo, se siente víctima de fuerzas que le rodean y de las que no puede escapar. El problema está en su propia constitución y todo lo que se hace no parece estar llegando al problema. Los reyes de Siria e Israel fracasaron por completo. El problema era evidentemente demasiado profundo para ellos, demasiado misterioso para ellos. La enfermedad era demasiado terrible y sus medicamentos inadecuados. Esta es la segunda cuestión que se afirma claramente aquí.